idea, como solo vino del peor. Que soy un bolchevique, que no me importa el dinero, que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí de espaldas llenas, ya morí la noche entera, ya morí, nadie se entera. No trates de encontrarme, no salgo ya a ninguna parte, me gusta caminar por mi mansión. No vaya pobre gente, que se muere de repente. Espero que ahora esté mucho mejor. Ya morí de espaldas llenas, ya morí la noche entera, ya morí, nadie se entera. El lujo de una compañía internacional, para muchos la banda más grande de Argentina, en su última ceremonia, 40 años de trayectoria. Es un placer, es un gusto, Farse, muy buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pablo, ¿qué tal? Muy bien, contento de estar acá en Valencia, muy contentos. Bueno, pues estamos con Ratones Paranoicos. Vienen a Europa en esa gira de despedida, Juanse. Primera parada en Barcelona, maravillosa. Mañana espera Valencia con mucha ansia. Sí, nosotros la gira la tenemos como un desafío, digamos. Creo que la última vez que estuvimos en España en particular fue el 2009. Y siempre son lugares, bueno, es como referenciales, ¿no? Porque también vine como solista. Y bueno, es una plaza importante. Valencia siempre queda incluida en esa plaza importante. Bueno, Pablo, hay una cita vuestra que me encanta que dice que no teníais objetivos a cumplir porque no os marcasteis ninguno. Yo supongo que después de 37 discos, más que nada, la trayectoria está consumada. Seguimos sin rumbo, entonces. No, las cosas se van surgiendo en el momento. Uno no clarifica una carrera de pantalla y jamás se hubiera imaginado, porque son más de 40 pueden negar, son de colegio de la primaria. Es una no entiende. Pero ya nos constituimos en una familia disfuncional hace tanto tiempo y que
Es decir, el plan, tal vez cuando empezamos había como una proyección. Hoy es el día a día de fiestar estar acá. Bueno, estamos, Juanse, las referencias son brutales. 37 discos en 40 años. Bueno, sí, sí, en realidad discos de estudio son menos, porque teníamos esa estrategia de editar discos, aparte de nuestro cuarto disco, fue como que se editaron el disco de estudio y después en poco tiempo salió el disco de la presentación de ese, o sea, el disco en vivo acá, ¿no? Salió como una ABC para la época, obviamente, en la cual la industria discográfica tuvo su esplendor, porque fíjate que a nosotros nos agarró el formato de el cassette, el disco de vinilo y el CD. Entonces, bueno, ahí es como estábamos medio como obligados. Inclusive la compañía incluía en el contrato la realización de discos en vivo. Obviamente cuando empezó a producir Andrew, eh, ahí es como que la venta también empujaba a explotar el disco al máximo. La forma de explotarlo al máximo era haciendo un disco en vivo. Nosotros igual no había merchandise, digamos, no había muñecos de Produce nuestros. Nene, gracias a Dios. Pero bueno, claro, entonces la única forma de seguir explotando la, la cuestión era atraer. Y pues tuvimos una sucesión de discos que fue ininterrumpida prácticamente. Hasta el año, yo creo que hasta el 2010 eh, fue espectacular. Lo que pasa que hay un quiebre en la industria a partir del año 2005, 2006, donde ya los formatos estaban totalmente cambiados. Las compañías también metían mucha presión porque se estaba trabajando sobre la creación de plataformas que ya existían, pero no tenían mucha llegada porque la gente no estaba tecnológicamente al día, digamos, ¿no? O sea, era el sector, pero era un sector de la población privilegiado, digamos. Eh, y entonces, bueno, ahí se produjo como yo diría que se puede comparar mucho con un bypass, digamos, porque nos tuvimos que adaptar. O sea, los cambios de dinámicas a través de las décadas, bueno, nos dio también esa versatilidad de poder decir, bueno, ahora editamos igual, busquémosle la vuelta a las redes. eh, y como sabemos que hay como una relación cíclica en los movimientos, en la juventud, en la plaza, digamos, que va ya de los 30 a los 50, ya de los 50 para arriba, eh, a cada 10 años, un poco menos, vuelve a emerger eso que la gente a través de la vida va buscando también como un estímulo, yo diría nostálgico tal vez, pero más que nada reactualizable, que eso fue la gran bendición que recibimos nosotros como banda, porque todo lo que hicimos se fue como eh, difuminando de alguna manera, pero después eso volvió a cobrar. Es difícil de explicar, pero nos pasó justo en el tiempo en el que tenía que ocurrir, en el lugar correcto, en el lugar sobre todo correcto, porque Argentina es un país que en la época en que nosotros recibimos toda esa respuesta, digamos, de difusión, de ventas, estaba prácticamente, el país estaba con todos sus habitantes, para decirlo de alguna manera, ni en casa. Y eso empezaron a volar. A partir del 2000 hubo una especie de diáspora, digamos, y bueno, uno de esos
canales de expiación, digamos, se dio mucho en España porque el idioma ayudaba mucho, porque había una diferencia en la estabilidad económica muy grande. Bueno, y eso es queriendo, tal vez sin proponiéndonos alcanzar determinados rangos de lo que es la geografía, nos fue llevando solo a que, bueno, ya a partir de 2005, 2006, la cantidad de compatriotas que vinieron acá superaba ya ampliamente el 1.000.000. Entonces, bueno, se transformó en una plaza más. Y eso a nosotros nos sostuvo, porque el cambio de formato, que jamás pensamos, o sea, cuando empezamos nosotros, los demos se hacían en cassette. Así que imagínate, a llegar a que inalámbricamente vos te bajes todo un disco en un dispositivo era impensado. Sí, aparte, uno en su casa tenía 20 discos, 50. Hoy en el teléfono, que toda la música de un dango es absurdo. No llega ni a procesar tanta ahí por emitirlo. Disco era una cosa que se escuchaba y se reescuchaba, lo gastabas. ¿Qué lío? Queda al nivel que llevas a hacer y todo. Y mal le dice, ¿verdad? Además, la situación del concepto cambió totalmente. Y eso nos favoreció, porque no teníamos álbumes conceptuales, digamos. O sea, seguíamos las reglas de lo que era la década del 60, 70, donde uno editaba un disco y toda la parte gráfica que envolvía el resultado final, había una relación tal vez con el tema que la banda y la compañía consideraban que era el más fuerte, pero era temático. En realidad nosotros lo que tenemos es una enorme cantidad de canciones de, digamos, expansión inmediata, digamos, porque tampoco hemos superado, yo creo que nunca en el estudio hemos superado los 47 minutos, 48, 50 menos. Entre media hora y 45 minutos de música. Por lo general los discos, las bandas que terminaron, digamos, funcionar en la década de los finales de los 90, eran discos que temas extensos, con enorme cantidad de canciones. Y bueno, creo que eso también, todo era funcional. Pues se caía algo que nosotros estábamos acostumbrados a explotar, y lo que habíamos creado en este breve repertorio de cada una de las grabaciones nos favorecía, ¿no? De hecho nos favorece ahora, porque ya, como dijo Pablo, no se escuchan más discos. Bueno, supongo que hay gente que todavía sigue. Eran románticos. Sí, quedan románticos que escuchan el disco completo, lo quieren escuchar completo, pero son contados. Es como cuando ahora volvió, digamos, a tener fuerza el vinilo en Londres, hace 2 años esta parte. Pero bueno, se consideró un éxito del regreso, que se vendieron 2 millones de vinilos en Londres en todo el año pasado y el anterior. Bueno, sí, la verdad que es importante, pero en comparación a lo que era el mercado cuando estábamos nosotros, que no existe, se vendían en cientos de millones de vinilos. Todo el mundo sabe cuánto te amo. El diablo sabe que un dragón no cabe la nave, no cabe la nave.
gente en Ratones. Y si Venís de más de 50.000 personas en el campo de Vélez Sarsfield, en el estadio de Vélez Sarsfield. Claro, la pregunta es obligada. Supongo que cuanta más gente reciba vuestra música, más os agradará, pero ¿dónde disfruta más Pablo Ratones? ¿En un macroestadio con tanta gente o en Salo? es una banda, Ratones es una banda de vivo. Nosotros nos hicimos tocando, eh, pegándonos hoy los afiches en la calle, consiguiendo salas. A veces topábamos para 7 personas. Claro que es imponente tocar ante 50.000, pero realmente me da igual. Pero sí, porque si lo sigue gustando salir a tocar. Y de verdad que es una banda que se hizo un vivo. Prácticamente. Y hay la cosa es que en un momento que a mí me quedó grabada que me dijo Andrew Oldham sobre los Beatles. Que seguro tocaron más en vivo antes de grabar su primer disco que todo lo que tocaron mis Beatles. Por eso que había que ganar, acceder al disco. Y eso me quedamos 6 años en el 6 años que tocábamos en todos lados. Es una banda de vida. Bueno, creo que sois futboleros. Aquí sabes que en España somos los futboleros. Juanse de Boca, Bostero, Pablo de Huracán, que he quemado. Que sepas que yo soy de Huracán, lo digo. Carapa, Estuve en Buenos Aires, era un auténtico, lo siento, ahora llegar a la tarde, era un auténtico desconocido, pero fui como periodista, te maté, lo siento, pero fui a ver los estadios y me enamoré. porque Precioso el estadio de Huracán, qué maravilla. Me encantó el Parque Patricia, es una maravilla. y el estadio tiene, no sé si es de la década del 30, tiene ese diseño, el diseño Art Deco, claro, es hermoso. Y su Huracán por el estadio, pero Pero también era bostero, era bostero. todo lo que tiene. De hecho, era a la vuelta, porque vamos a ver el directo de Ratones aquí en Valencia, a la vuelta, le voy a Juan sea para que me perdone un poco y nos reconciliemos, para que veáis que tengo corazón Xeneize por un gran jugador que vino aquí, que nos enamoró a todos cuando yo vivía en Tenerife. A ver si puede maquinar quién puede ser un bostero que jugó en Tenerife y era enorme. Seguimos hablando de lo que es para España que venga Ratones. Supongo que tú has comentado la diáspora. Mañana, evidentemente, va a haber mucho trapo, va a haber mucho coro, pero te he leído en entrevistas que lo que te encanta es que se mezcle el rockero español con el rockero de la diáspora argentina, ¿verdad? Bueno, es relativo. Lo que pasa es que justamente la dinámica de esperar, ¿entendés? Genera en el argentino, que eso es español, porque el 60% de los argentinos tienen su documentación al ser descendientes de españoles y que son ciudadanos españoles. Ya hay gente que, por ejemplo, había fans de Barcelona. Son en Barcelona chicos que yo la última vez que lo vi tenían 18 años. Y ahora son personas que grandes con los hijos que estaban en el show o sea, también con sus hijos y sus sobrinos y bueno, nos dio muy buena vibra la respuesta del programa que hicimos ayer, fue Como claro, de ambos acá, te doy vueltas en vivo. estuvimos en la televisión pública y la verdad que bueno, al margen de que ya sabemos que es una clap, viste que tiene que responder a las órdenes de lo que indica la producción. La respuesta fue buena porque uno de los coordinadores me dijo, bueno, mira, nosotros tenemos todo controlado por una cuestión de insights que hay, viste, breaks que se forman Pero la verdad que a la gente le gustó, de verdad. No tuvimos mucho tiempo para expresarlo, pero el rock del gato es un tema donde uno puede darse una idea general de lo que se trata, lo que nosotros pretendemos expresar. Porque además, como dijo Pablo, somos una banda de vivo. El vivo es nuestro fuerte. Y cuando el vivo es tu fuerte, evidentemente el estudio potencia eso. Fíjate que hoy en día hay artistas que nunca afinaron en su vida. Y bueno, ya tienen carreras construidas. ¿Por qué? Porque el estudio
a través de la tecnología los hizo cantar bien. Así es. Bueno, vamos a ver el directo. Precisamente aquí ahora, el concierto de Ratones en la Mun de Valencia, y a la vuelta, yo creo que Juanse se va a reconciliar conmigo. Vamos a ver. Detrás de un poco de gas, sigo dando vueltas solo y me digo otra no va. Parezco una vieja condena que no sabe dónde está. Yo quiero mi pedazo porque no me lo da. Yo ya puse plata y el pedazo no está. Yo quiero mi pedazo porque no me lo da. Yo ya puse plata y el pedazo no está. Salgo. Amigo a tu hermana, amigo esta ciudad. Yo solo tengo ganas de empezar a llorar. Yo quiero mi pedazo. ¡Vamos todos! Porque no me lo da. Yo ya puse plata. Yo quiero mi pedazo porque no me lo da. Yo ya puse plata. El pedazo no está. Bueno, pues después de ver el directo de los Ratones en la Mun de Valencia, vieron el momento de que por arte de magia aquí venga algo de los aires, no precisamente de Buenos Aires, que se lance. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, Diego. Diego Fernando Latorre. Diego Fernando Latorre. Cuando yo viví en Tenerife, que el Tenerife fichó a Diego Latorre, fue Gambetita, fue una locura. O sea, bueno, Diego fue un jugador justamente yo. De hecho, por favor, agarra, Ah, que me la voy a poner en tu honor. bueno, Que veas, para hacer la entrevista, ¿eh? no te la saques, ¿eh? Bueno, Para que veas, aunque bueno, ya no somos quemados, pero bueno. o sea que yo a la hinchada, a la, ¿cómo se dice acá? A la hinchada. La afición, no le torce a nadie, dice. No, Sí, a veces dice también la hinchada. ya, va. A la parte más concentrada de la hinchada se dice brava, la barra brava. Yo fui 8 años y medio de la barra brava de Boca. De 12. De la 12, exacto. Esa experiencia a mí me agarró, perdón. A ver, me agarró la época de Diego Latorre, me agarró el final más. Bueno, vi a todos jugar. Y tuve los 3 jefes más importantes que tuvieron, que era Quique, el abuelo Barrita y Rafa Diceo. Eran los últimos jefes que tuvimos. Ahora sigue siendo. Bueno, pues futbolera, le damos ese toque futbolero porque Rostov, aquí lo puede ver Juanse y Pablo, tiene su balón, tiene ese maridaje entre el rock y el fútbol que tanto hagamos. Bueno, en 40 años habéis tenido grandes momentos. Tuvisteis 2 telonajes, igual Juanse no te lo recuerdo el de Guns N' Roses, pero Guns N' Roses y los Stones. ¿Tú con qué te quedas? Yo como mejor momento de los 40 años y sobre todo haber estado con todos estos tipos, ¿cómo lo viste, Pablo?
Y con los Rolling Stones, haberlos conocido, fueron 5 fechas, 6 River y una en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Fue un laboraje hacer parte de todo eso. Aparte, como era la primera vez que los Stones se daban a la Argentina, era todo Stone, todo. Nadie hablaba de otra cosa durante esos días. Así que, aparte, nosotros cuando decíamos todo lo que habían hecho, la expectativa, fue muy emocionante. Está la anécdota. Tú le ganaste a Keith Richards al snooker con Ron Wood. Ganar es saber jugar. No, pues éramos. Bueno, no te puedo contar todo, pero Porque se puede. Keith se instaló en la mansión del Hotel Hyatt, que es una mansión que hay atrás, muy antigua, de la familia Unzué, que bueno, se transformó en un complejo hotelero de primer nivel porque está en el medio de lo que es el final de la 9 de julio, la avenida 9 de julio de Buenos Aires. Yo estaba con mi fotógrafo, Leo Aramburu, y Keith mandó a su secretario a buscarme. Pues ya el tema es que nos habíamos conocido en el 92, porque Keith vino primero como solista a tocar con nosotros. Y bueno, yo ya era como que nos conocíamos. Nada, era muy habitual ir a la mesa la conseguí yo, porque no hay snooker en Buenos Aires. Y la única mesa de snooker que había era un lugar que se llama 33 Billares, de 33 Billares, exacto. Y tuvimos que bueno, el flete a buscarla, es una mesa más ancha. Yo no sé cómo se fuera, pero gané porque Keith estaba indignado. Y aparte yo era el encargado de llevar a la habitación a Bert, el padre. Así que bueno, horas y horas, y además no te puedo decir muy junto. Ahí queda, ahí queda. Y luego se genera, después de esa visita de los Stones, ¿no? Algo que aquí en España choca el concepto, me gustaría, Pablo, que nos lo comentaras, que es el movimiento Rolinga. Es de ser Rolinga. Sí, es anterior, porque el movimiento de Rolinga es los fans de los Stones y de Ratones, del conurbano, del Gran Buenos Aires, Serintui, que tuvo su esplendor cuando se va de los Stones a Tierra de Es. Un movimiento que medio que tomó todos por sorpresa, porque como hablábamos hace un rato con Juanse, cuando nosotros empezábamos a tocar, no había fans de ese Stones, era difícil en los años 79, 80. Entonces si buscábamos un guitarrista, que nos decían, sí, en Villa del Parque hay uno que te toca. Es más, todo el material que había de los Stones, escrito, biográfico, cuando venía de España, sí, de acá, o no había ningún tipo de. Había un libro que tuvo mucha difusión de un autor, creo que es inglés, Roy Carr, que fue el primer álbum así de fotos que llegó a la Argentina. Bueno, vinieron varios, pero eso y la biografía de la novela, digamos, de Anthony Scaduto, eran los únicos movimientos que tenías escrito, más las cosas que relataba Andrew detrás de los discos de los Stones de la primera época, porque se usaba mucho en la discográfica escribir claro, era una reseña de información informativa para el tipo que compraba. Entonces, esos eran los únicos elementos que teníamos para acceder. Después estaba la revista Pop, que no tenía nada. Pop era una revista alemana que cubría todo lo que era el rock europeo. Y los únicos elementos que había, o las revistas argentinas, estaban en otra cuestión. Estaba de moda el rock sinfónico, el rock progresivo, el rock contemporáneo, que le llamaban, que no tenía absolutamente nada que ver. Yo creo que ahí nosotros marcamos la diferencia porque ocupamos un espacio que estaba vacante, pero no porque ahí lo había abandonado, sino porque no existía. Entonces, bueno. Sí, y en esos principios de los 80 era bastante resistido ese sonido. Porque, nos costó muchísimo. Yo la crítica, la prensa estaba con
con el New Wave y los nuevos sonidos y nuevas bandas. Y el rock and roll que hacíamos nosotros no era bien recibido. Estaba sola en la estación, la toalla sobre el corazón. De pronto tuvo una sed, dio monedas y se fue. En la jugada de tu mar, las dos primeras fueron tres. Me dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. El mundo gira sin compasión, sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll, rock and roll. Me gusta mucho cómo es, mirando un poco alrededor. Ella se acerca otra vez, sigue girando, sigue girando, sigue girando. Estaba sola en la estación, a toda sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed y dio monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll, rock and roll. Me gusta mucho cómo es, mi sangre corre sin parar. Me equivoqué otra vez, sigue girando, sigue girando, sigue girando.
Nosotros tuvimos la fortuna, hace ya muchos años, en un festival en Viña Rock, de abrazar a bandas que desconocíamos por completo, me refiero a La Renga y al Gran Papo, con el que os unía una gran amistad. Cuando se habla de que sois el grupo, a mí cuando estuve en Argentina me llamaba la atención el hecho de el más grande, por ejemplo, el fútbol. El más grande del interior, más grande tal. O sea, alguien dice que la banda más grande son los Ratones, pero para vosotros, Papo, quizá, joder, no sé cuál es para ti lo que pasa. Lo que pasa, Papo atravesó la época de la fundación del rock en general, internacional. O sea, Papo empezó en los 60 cuando el rock era minoritario en todo el mundo. O sea, él estuvo en esa movida de gestación del rock and roll en su fusión con el blues británico, que fue lo que hizo, en realidad lo que llevó a Buenos Aires, a nuestro país, a la Argentina, en realidad es el impacto de los Beatles. No tanto, Elvis había quedado como una cuestión del pasado, digamos. Los Beatles son los que revolucionan ese aspecto. Y a través de los Beatles, es como que los Stones eran como una banda underground al lado de ellos, porque aparte había situaciones contractuales discográficas internacionales que impedían que Decca superara a EMI en el mercado, ¿verdad? Pero también eso cuenta. Había una imposición, digamos, como de monopólica, además que es la mejor banda, el artista que más vende, todo, no quiero al otro. Entonces, o sea, claro, los Stones aparecían siempre ocultos, digamos, apócrifos. Entonces, nada, nosotros eso no, al contrario, en Argentina, así como decimos todo el tiempo, el más grande, el mejor, el número uno, viste, vos te parás ahí en Sí, dicen los en una sala de espera con 20 argentinos y 30 extranjeros y decís quién es el mejor y todos levantan la mano. ¿Qué pasa? Viste, ahí fue donde a nosotros eso nos retroalimentó, pues nosotros usamos algo que teníamos como visual y legítimo además. Ojo, no fue que nos sentamos en una oficina a planear, a ver cuál es la corriente que sirve, porque tampoco tenemos mucho que ver con el sonido. En lo que coincide es en el concepto del rock and roll, ¿no? O sea, y la banda tocando en estudio, todos nuestros discos, no hay un solo disco que no hayamos grabado todos juntos, digamos, por ejemplo. Entonces, eso le da legitimidad al sonido rock and roll que tenemos. Además, somos los mejores. Nada, pero... Qué lujo estar con ellos. Qué lujo. Pero una pregunta, Pablo, también Juanse. ¿Os da pena que sea el último, que sea la despedida? ¿Sentís que es la despedida o os vais a marcar un Scorpions, que llevan 15 o 20 años despidiéndose? Bueno, pero nosotros hay una banda en Argentina, son los Chalchaleros, que se pasaron de hace 20 años que se están despidiendo. No, pero como te decía, ahora es el día a día. Probablemente en el pasado sí era más proyectar y más ambicioso. Ahora es el día a día. Es un poco el llamado de... Me acuerdo, yo tenía 20 años y los Stones habían grabado Tattoo You. Y habían vuelto a grabar después de un tiempo considerable, digamos. Ahora parece el día, pero estar 3 años sin sacar un disco era una cosa, era muchísimo pensar. Y entonces lanzan la gira de Estados Unidos y me pasó algo increíble, que es la manifestación de esas, viste, extrañísimas de tu vida. Porque yo tenía un grabador Sanyo, que era un radio grabador. Tenía una antena y había que moverla para agarrar la radio y se movía. Vos pensé que yo agarré y había un cassette puesto en el grabador. Y empiezo a mover la antena y se me cuela en la antena la publicidad de la gira de los Stones. O sea, escuché Start Me Up antes de que sea lanzado al mercado para la difusión de la gira de Spend the Night Together. Lo grabé, lo tuve mucho tiempo, ahora no sé dónde está. Pero la publicidad decía
Rolling Stones, could be last time. El tipo ya venían retirándose del año 82, ¿entendés? Entonces, nunca se sabe. Nunca se sabe. Por ahora es como que vamos a... La última ceremonia. Sí, pero es una última ceremonia que hay que entenderla también, porque vamos a darla en los lugares que nosotros hace mucho tiempo que no actuamos y todavía quedan un montón de lugares donde nos queda para despedirnos. O sea, así que Me parece que va a ser precisamente con esa razón. Bueno, pues ha sido un placer y agradecemos porque son altas horas de la noche, pero no sé si nos ha llegado algo en el tintero, si queréis apostillar algo más. Vamos a ver, por supuesto, cuando terminemos esta entrevista, el segundo tema de los ratones en su paso por la Sala Moon de Valencia. Es un placer, la verdad que es un lujo estar aquí con un mito absoluto del rock internacional. No sé si tienes alguna última declaración para tu gente, para tus fans. cuídense. ¿Y Pablo? Y están todos invitados para mañana a ver el concierto. Pues muchas gracias. Y a Hugo Huracanos. Vos te ganó a San Lorenzo ayer. Sarco es de San Lorenzo. Nosotros ahora vamos afuera de la Libertadores. Así que no nos queda más por ver. Es que igual te informo, te debe ir a aclarar algo. Ya tenemos 6 Libertadores. Hay que ver. ¿Viste que el poder de Cavani que quiere payar la pelota y se tropieza con el solo? Sí, Es una cosa. Cavani estuvo aquí en el Valencia y del Valencia fue traspasado a Boca. Mal recuerdo se tiene en Valencia de Edinson Cavani. Bueno, pero es un gran jugador. Vos sabés que todavía sigue estando tercero en la estadística como en jugador y mayor cantidad de goles hizo en el fútbol. Bueno, y nos quitaron a Ávila. Casi ganamos, ¿qué fue? Una Sudamericana. Sí, Ávila, sí. Y se lo llevó Boca. Yo recuerdo. Sí. Vamos de tertulia futbolera, la siguiente Sí, visita. nosotros preferimos, no hay información. Hay información. Bueno, la siguiente visita de ratones se despide de Valencia, pero seguro que habrá más. Estamos con ellos. Muchas gracias por son a los dos. Gracias a vos. Y bueno, como dijo Pablo, los invitamos, los esperamos. Ya invitar sería un poco, ¿cómo te porque queda especulativo? Los esperamos. Se va a llenar. Pablo, abrazos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora se lo pediremos a ellos. Si no hay Rostock, no hay rock and roll. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad, no tengo religión de considerar. Quiero mirar con el ojo de tu cerradura. No seas dura.
Ballester. Yo de quien me acuerdo en Valencia, de Kempes. De Kempes, mítico Kempes. Bueno, Bueno, tú también eres de sí. Estudiantes un poco, ¿no? ¿Cómo? De Estudiantes eras un poquito, ¿no leí? No, estudiante de Buenos Aires. Es Ah, vale. Estudiante de Buenos Aires. No el de La Plata. No, Estudiante de Buenos Aires fue el primer club de la capital federal, porque es el más antiguo del fútbol de los que hay hoy. Y entonces, en base a eso, Estudiantes adoptó la camiseta de el Juventus, porque era la única que venía de afuera. Ostras. Y nada, Boca usó la primera camiseta de Boca, es la de Estudiantes de Buenos Aires. ¿Sí? Ah, Y hay una- claro, por eso se hizo una edición. Porque Hay una edición. Boca no tenía cancha, estaba mudándose, Estudiantes ofreció su estadio, que no era un estadio grande, pero para que jueguen de local, y Boca no tenía camiseta todavía. Y recién en 1908 tuvo camiseta, se fundó en 1905. Y Estudiantes ya se había fundado en 1889, 1890. Pues tenía que ver porque que es de la zona de Devoto y todo. Claro, Estudiantes es de donde somos nosotros. Había mucha Estudiante. Es mucha estudiante. influencia en los ferrocarriles ingleses, Claro. esa zona. Claro. Sí. Entonces los primeros que empezaron a patear la pelota eran Son empleados ellos. ingleses Y al rugby. ferrocarril. Claro, yo hace Y 10 a jugar años al fui rugby. Mi y hacer tío un fue- reportaje de fútbol, porque yo hacía periodismo deportivo, luego os claro. enseñaré. Fui a hacer un reportaje sobre los estadios de fútbol de Argentina Sí. y me quedó el de San Telmo de la Isla Maciel, porque el Claro. remisero que contraté no me quiso llevar Y sí, No, porque no, ahí no. en al Maciel- candombero, ya me dijeron que estaba salado aquello. Bueno, ahí, Picante, picante. ahí sí. debutamos todos en la Isla Maciel. Es Isla verdad. Maciel, sí. La aventura era ir a No, yo nunca hacer fui. nuestra primera cita a la la Isla Isla Maciel. Maciel. Sí. Bueno, venga, vamos a seguir. Y mi tío fue presidente estudiante de Buenos Aires, ¿Sí? por eso. Bueno, ¿seguimos? Bueno, pues... You are the tear, I have no fear. You are so strange, I feel the same. So smooth now.